Muy buenas tardes amigos, estamos una vez más en su emisión de su espacio Ecos del Fútbol, donde le llevamos la memoria, la trayectoria y la historia del deporte que tanto nos apasiona. Nuevamente aquí con la compañía de Diego. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto nuevamente estar hablando de este deporte que vamos a continuar con la tercera parte de la saga de las eliminatorias, el rumbo a los mundiales de Costa Rica. Interesante, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya son, como este es el tercer episodio y nos adentramos ya a lo más histórico, ¿verdad? Los triunfos de la Sele, prácticamente. Así es, ya de esta época para acá, en estos mundiales del siglo XXI, ya viene un poco más de gloria, un poco más de alegrías. Estábamos analizando los procesos anteriores, muchos fracasos, muchas complicaciones, pero aquí ya viene un poco más de alegría, un poco más de satisfacciones, aunque siempre hubieron problemas que Con cosas. siempre hubieron sus situaciones que vamos a ir analizando. Recalcar que a pesar de que las eliminatorias pasadas que repasamos, siempre hubieron equipos muy buenos. Pero el desorden y a veces tal vez los cupos que habían antes no es como ahora, ¿verdad? Que ahora son 4, casi 5 cupos. Antes era 1 o 2 cupos, entonces era más difícil. Pero sí, empezamos con el eliminatorio de 2002, ¿verdad? Iniciamos hacia Corea-Japón 2002, que para variar siempre con problemas de técnicos, proceso complicado. Sí, me ¿Recordás quién recuerdo. inició el proceso? Un proceso de 4 entrenadores. Vamos a ver, inició, creo que fue un brasileño. No, se No, inició con Francisco El Pacho Maturana. se inició, pero él casi que estuvo como un UNCAF y no sé si en una eliminatoria, pero No estuvo, llegó a la UNCAF, la ganó, la después ganamos. tuvo problemas con la federación, le salió una oferta de la selección de Perú, se fue y dejó votado y Típico, se tuvo que recurrir a un viejo no es nada conocido. nuevo. Se recurrió a un viejo conocido de la casa, Marvin Rodríguez, A que Mario tomó el Rodríguez, proceso en sí, sí. ruta a la Copa de Oro 2000, que quedamos fuera en segunda ronda contra Trinidad. Después pasa Gilson Siqueira Es Núñez, el que decía yo. que ahí fue donde inició el camino complicado, el 16 de julio del 2000, perdón, en Bridgetown, Barbados. Ajá. Un resultado completamente inesperado. Sí, perdimos. 2-1, el gol para Costa Con Rica, Ronald González. anotado por Alexander Machón Madrigal. Madrigal fue. Un cabezazo, un testazo. Ujú. Luego, una semana después, en el Ricardo Saprissa, en un partido súper sufrido contra Estados Unidos, se gana 2-1 2 a sobre la 1. hora. Anota primero Rolando Fonseca, luego un penal dudoso ahí sobre Hernán Medford en los últimos minutos que termina concretando, Sí. y apenas se ganó ese partido súper sufrido. Sí, esa selección, recordamos algunos jugadores, y había una gran selección. De hecho, la base de la ONCAF, que vos decís, del Pacho Maturana, era un equipazo. Me recuerdo que estaba Florian Ledesma, estaba Guanchop, estaba Rolando Fonseca, estaba Medford, Estaba Jafet Soto por estaba ahí. Jafet, era una gran, estaba Luis Marín, grandes jugadores que fueron a la postre de la base de la selección, ¿verdad? Así es, luego después se paran un tiempo las eliminatorias y se vuelve hasta el Día de la Madre, el 15 de agosto del 2000, otro partido sufrido contra Guatemala. Gana Costa Rica 2-1, 2 goles de Guanchop Dos goles de Guanchop. y con Guatemala Y peleando el rancho. ya Guanchop estaba en Inglaterra, ¿eh? Estaba Está ya en el Derby. estaba en el Manchester City, Ah, ya estaba en el ya City. estaba en el Manchester Sí. City. Luego, el 3 de septiembre, la revancha contra Barbados, se gana aquí 3-0, pero igual con muchas dudas, con mucho sufrimiento. Gana 3-0, goles de Jafet Soto, Rolando Fonseca y Hernán Medford. Ujú, correcto. Sí, sí, ahí ya estaba ya, ¿quién? Todavía estaba el brasileño. Todavía él siguió hasta todo el proceso, toda la cuadrangular. Con el gol inicial. Ujú. Luego se vino el 11 de octubre del 2000 en Columbus, un resultado engañoso en cierto punto. Se empata 0-0 con Estados Unidos, deja todo servido para la clasificación. Solo había que sacar un empate contra Guatemala y vuelve a pasar lo inesperado.
el 15 de noviembre del 2000 en Mazatenango. ¿Recordás ese partido? Sí, que fue una cancha complicadísima. Era una cancha, era un lugar muy rural, ¿verdad? Supuestamente, y era una cancha pequeña, era una cancha muy pequeña y era un llenazo. De hecho, no sé por qué no nos mandaron al Mateo Flores, seguro fue una táctica ahí. Una estrategia, por lo complicado de la cancha y todo eso. ¿Y recordás quién era el entrenador de Guatemala para esa época? No recuerdo. Acaba de fallecer hace poco, 3 mundiales jugados. El Pocho Cortés. El Pocho Cortés, El Pocho Cortés, que fue técnico acá en Costa Rica y en Guanacaste, jugó en Guanacaste. Turrialba, estuvo en Turrialba por ahí. Fue mundialista con Uruguay. Correcto, bueno, ese resultado queda Costa Rica empatado con Guatemala en todo, en puntos, en goles. ¿Y qué equipazo tenía Guatemala? El Pescadito Ruiz. Pescadito Ruiz. Plata. Por ahí creo que estaba Rodas. Estaba uno chiquitillo también, muy correlón. Freddy García. Muy bueno. Pando Ramírez. Creo que estaba por ahí Ruano, uno de esos jugadores. Ruano, que era duro. Era duro y era una gran selección. Bueno, el Pescadito Ruiz era el goleador histórico. Sí. Luego se va al repechaje el 6 de enero del 2001 en Miami. Y Costa Rica ya... Sí, eso sí me acuerdo perfectamente. 5-2, ¿verdad? Fue? Correcto, ya el equipo lo tomó Alexandre Guimaraes, lo tomó interinamente y lo terminó teniendo hasta el final. Que fue la gran oportunidad de Guima. Creo que fue lo más alto que ha llegado Guima, ¿verdad? Y en un proceso, ¿verdad? Una selección histórica. Sí, tenía jugadores muy buenos. Ahí empezaron a salir ciertos jugadores, empezaron a darse la oportunidad jóvenes como Gilberto Martínez, como Carlos Castro. Y se dejan fuera algunos jugadores que venían cierto parte del proceso, como Austin Berry, como Rainer Robinson. Sí, pero tal vez no, sí. Como Machón Madrigal. Sí, de hecho Rainer estaba ahí, ¿te acordás? Contra Estados Unidos hizo un gran partido, en la época del Gilson. Correcto. Pero sí, quedaron un poco rezagados. Me acuerdo de ese partido, gran partido. De hecho empezamos, si no me equivoco, creo que empezamos perdiendo. Nuevamente el Pescadito Ruiz perdiendo de verdugo. Perdiendo, sin embargo se repuso la Cele. Se vinieron todos los fantasmas, ¿verdad? Otra vez, pero se repuso la Cele y fue un partidazo. Esta camisa no tiene nada que ver con eso. No, esta camisa fue que me la arregló mi sobrina, que andaba en Guatemala, es de Comunicaciones. Y es de tiene que hacer alusión al partido ni nada. Y es de los equipos favoritos míos de Centroamérica. Uno de los mejores de Centroamérica. Sí. ¿Quiénes hicieron esos goles? Bueno, recordamos... Partidazo de Huichope. Pablo César Guanchop. 2 goles de Rolando Fonseca. Partidazo hizo Fonseca. Parks y Jafet Soto. Y Jafet, ¿verdad? Que siempre Guima desde ahí Guima lo tenía... No era que no lo tenía en los planes, sin embargo ya no lo tenía como titular, ¿verdad? Siempre era un revulsivo, más bien. Y ahí entró de cambio y hizo un golazo, ¿verdad? Golazo, ya. El quinto gol. Clásico. También uno de los grandes jugadores que tal vez no estuvo al inicio de la eliminatoria fue Reinaldo Parks. Que al final fue el capitán de la selección, ¿verdad? El capitán y a última hora, cuando ya se lamentablemente quedó fuera. Queda fuera del Mundial por una lesión. Bueno, ya Costa Rica logra pasar a la hexagonal y nuevamente una bestia negra aquí contra Honduras. Ya hemos repasado en otros procesos cómo Honduras nos ha sacado en múltiples ocasiones, lo volvemos a encontrar acá y nos hizo un partido difícil. ¿Qué partidazo ese? 2-2, Ricardo Saprissa. Ese golazo agónico de Rodrigo Cordero. Sí, me recuerdo, sí, fue increíble. Pero qué golazo el de Rolando. Un cabezazo. ¿Te acordás la jugada? Creo que la inicia, no recuerdo si era Gilberto Martínez, si hicieron algún pase ahí, se va al extremo, o un saco de banda se va al extremo izquierdo y picando la bola, la centra Medford y con un salto increíble, no sé cuántos metros, puro Cristiano Ronaldo, cabecea Rolando Fonseca, furibundo remate y gol y el estadio enloqueció. Ese fue el empate, 1-1, ¿verdad? 2-2. No, el de Rolando fue el 1-1. Sí, el 1-1, sí, y después el de Rodrigo Cordero. Y el de Rodrigo Cordero fue un gol de agallas, ¿verdad? Y en el tiempo extra. Fue sobre la agonía. Fue un gol de agallas. ¿Y qué equipazo ahora tenían? Estaba la Bala Gómez, estaba Rolando, estaba Wilmer López, por ahí ya estaba Centeno. Mauricio Solís. O sea, de las mejores selecciones que yo he visto, sinceramente.
Luego se pasa al 25 de marzo de ese mismo año, del 2001, en el estadio Alejandro Morera Soto. Costa Rica le gana 3-0 a Trinidad y Tobago. Ya ese equipo Sí. empezaba a gustar, empezaba a enamorar a la gente. Y Chope, como siempre, goleador. 2 goles de Pablo César Guanchop. Pero uno fue casi de Sunsin, ¿te acuerdas? Sí, claro, es un 5. Que bailó como a 6 jugadores de Un Trinidad. revulsivo. 6 jugadores de Trinidad, eso era el gol de Sunsin, fue que se bailó como a 3, 4 jugadores, remata de derecha, el portero que era Hislop, Chaka Hislop, Chaka Hislop. un gran portero, jugó Compañero de en Guanchop en el West Ham. West Ham United, la rebota y le queda nada más a Chope. Chope hizo como una miradita ahí Nada y más bien. la colocó, pero ahí ya se veía un equipo muy consolidado, como era una gran selección y estaba bien Un dirigida. equipo que gustaba. Y gustaba. O sea, no era un equipo que se replegaba, sino que iba siempre adelante. Luego sigue la eliminatoria, el 25 de abril del 2001, y no has notado algo, que en todos los partidos en Estados Unidos siempre algo tiene que haber. Sí. En esa eliminatoria para el 90 vemos ese gol que le quitaron a Marchena. A Marchena. Y ese gol, y este partido gana Estados Unidos 1-0, pero el pase que le hacen a George Golf viene con la mano. Sí, sí. Sí, fue 1-0, ¿verdad? 1-0, la asistencia Sí, con sí. la mano prácticamente. Y que era un resultado que se estaba presupuestado, ¿verdad? Tal vez perderlo o empatarlo. Pero la eliminatoria iba bien, todavía estaba comenzando y había posibilidades. En casa, bueno, de visita fue el único partido que se Correcto. perdió, el resto fueron victorias, como esta del 16 de junio del 2001, el histórico Aztecaso. Eso fue, me acuerdo perfectamente, eso fue un sábado a mediodía. Un día del previo al Día Yo del Padre. entraba a las 2 de la tarde a trabajar. Yo entraba a las 2 de la tarde y algo pasó, creo que no fui. Me lo eché. Pero fue increíble, como que yo sabía que iba a pasar algo, porque todo el mundo estaba como emocionado por la selección y era una oportunidad de oro, prácticamente era de oro para hacer historia. Y recuerdo que la selección de México no venía bien, ¿verdad? Venía con un tema ahí con Ojitos Mesa, ¿verdad? Ese mismo. Y no venía bien, venía como no estaba de primer lugar, creo que estaba como en tercero, cuarto. Tambaleándose. Venía tambaleando. Tenía un gran equipo, sí. Estaba Hernández, estaba Undis. Cuauhtémoc Blanco. Estaba Cuauhtémoc, estaba el portero, Osvaldo Sánchez. Era un porterazo. Que estaba empezando Rafael Márquez. Sí, había uno que es comentarista ahora creo que en Televisa. Peláez. Peláez ya estaba en las últimas, pero sí estaba ahí, por ahí. Y había otro defensa, bueno, había una selección muy buena. Empezamos perdiendo, 1-0. Un cabezazo. De Aundis. Y Lonis, que fue un gran portero, pero siempre le chequeé ciertos goles. Dentro de esos goles le chequeé. Que se le fue. Sí, porque él hace así. Atajó así, igual que el gol que le hicieron allá en el 2002. Para atrás, sí. En Brasil, contra Brasil. Luego el golazo de Fonseca. Sin embargo, la selección en el primer tiempo casi que dominó el partido, casi hace un gol Chope en el primer tiempo y en el segundo tiempo se vino encima a Costa Rica prácticamente. Metieron al revulsivo Sunsin, se hizo una jugada de ensueño, de genio, lo derriban cerca del área y ahí apareció Fonseca, ¿verdad? Que era un gran tirador, ¿verdad? Y fue un golazo. Nadie lo podía alcanzar ese gol. Creo que por dicha fallaron a Sunsin. por dicha, ¿Qué sí. hubiera pasado si No se sabe. No Luego se sabe qué hubiera pasado, gol pero... de Medford en posición perdida? Sí, me acuerdo del segundo, del de Rolando fue un golazo. Y el de Medford me acuerdo que fue una jugada, no extraña, pero sí era como, nadie se esperaba como el remate de Rolando. Como que él Gran quería hacer remate como ahí. un centro, pero al final fue un remate. No se lo esperaba el portero la rechazó y venía Medford volado, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Y Medford había hablado, no sé si te acordás, que había hablado antes del partido. ¿Te acuerdas claro, qué que dijo dijo? que México ya no era el gigante de CONCACAF. Y ahí los dejó callados, ¿verdad? Y ya casi que Medford estaba en las últimas, creo que estaba con el Necaxa. Ya se había devuelto aquí a Sí, Saprissa. ya estaba en las últimas. Y que eso fue uno de los motivos del que ya se Lo venía habían para acá. sacado de México, terminó en Saprissa y estaba con sangre en el ojo. Bueno, ese histórico. Luego
3 días después, nuevamente en el Morera Soto, Ujú. para reafirmar ese gran momento. Costa Rica gana 2-1 a Jamaica, igual con cierto sufrimiento, pero siempre sacando la casta. Sí, que Jamaica era un cuadrazo, ¿verdad? Estaba Onandi Lowe Sí, sí, que era la base de los que habían clasificado al hace Mundial 4 pasado, años. 98. Luego se pasa al 1 de julio del 2001 en otro resultado histórico. Costa Rica no había ganado en Honduras y logra hacer esa Partidazo. faena. Partidazo, yo me recuerdo, fue increíble. Empezamos ganando 2-0 con goles de Guanchop Y Fonseca, y Fonseca, ¿verdad? Y Honduras tenía un cuadrazo, Amado Guevara, Tyson Núñez, David Suazo, el Rambo León, Samuel Caballero, un cuadrazo. portero, Eh, creo que era, no recuerdo si era el Chocolate Flores o mm, Noel Valladares. y estaba también un lateral muy bueno, era lateral, hay uno de colilla y otro, un zurdito muy bueno. Creo que jugó en el Celtic. Y Emilio Izaguirre, Sí. creo que por ahí estaba Wilson Palacios Wilson también. Palacios, bueno, estaba Suazo, no estaba el que jugó en el Inter, Estaba ahí en esa estaba selección. un gran jugador. Y nos empata, ¿verdad? Con goles de Amado Guevara y el otro no Creo que fue recuerdo, David Suazo. y David Suazo. Nos empata y ya el partido estaba, todo el mundo se esperaba un empate, ¿verdad? Que un empate para Costa Rica y Honduras era casi que una victoria. Era histórico. Pero te acordás la genialidad de Guanchop, ya lo último, en el extremo derecho, hizo una gran jugada, se bailó a 2 jugadores, se la pasó a Paté, Paté se la pasa a Mauricio Solís, engancha a la izquierda y en la de palo le da como si fuera con la derecha, ¿verdad? Como salió Chope de la esquina. Al fondo. Como salió Chope de la esquina, increíble. Dos más de encima. Con una clase, o sea, Chope estaba en su punto, ¿verdad? Sí. Chope ahí estaba en su punto. Estaba en su mejor momento. Ahí Sí, venía ratificando. en su prime, como dicen. Sí. Si en Sí. eso venía de una gran Copa América. La Copa América, que podemos hablar en otro episodio Cobra negra. de la Cobra. La mamba negra, le decían que era la cobra negra. La Cobra. Eso hay que hablarlo, ¿verdad? En un episodio Copa especial. Costa Rica en Copas América. Costa Rica, también. Copas Américas, que ha hecho buenas presentaciones. De acuerdo, correcto. Y ya con eso prácticamente encaminaba a la clasificación. Prácticamente. Para ir al 1 de septiembre, Costa Rica visita Puerto España y gana 2-0 a Trinidad con 2 goles de Ronald Lavala. La Bala. La Bala tenía algo con Trinidad, siempre le hacía goles a Trinidad. Era un verdugo, ¿Verdad? Siempre, siempre. Y ahora más adelante lo vamos a ver. La Bala siguientes interesante, la procesos. Bala en la eliminatoria jugó algunos partidos, pero algunos no. No sé si en algún momento estuvo lesionado, pero no recuerdo mucho a la Bala en la eliminatoria. Sí lo recuerdo mucho en el Mundial, ¿verdad? Es que era una selección difícil, no como vemos ahora, que solo Sí. dependemos de un 9. Sí. En esa ocasión estaba Guancho, o si no estaba Fonseca, Es más, si no Medford. podemos había hacer donde escoger. un top 10 de jugadores delanteros que quedaron fuera de esa Ese selección, mundial. Hubieron varios ahí. que ni siquiera fueron. Inclusive Por ejemplo, después se metió Rainer- Winston Parks. Rainer Robinson, Minor Díaz, ya estaba ahí. Jewison Bennett. Jewison Bennett, Alonso Solís, ¿quién más? Para hacer Bueno, un 5. estaban las últimas ahí, creo que por ahí estaba David Díaz también. Estaba Diash, que era un jugadorazo. Estaba Tim Rupert. Rupert. O El sea, Mambo Núñez, bueno, en eso todavía no tenía la nacionalidad, pero era pero uno de los- estaba. uno de los pero goleadores. había jugadores que podían perfectamente estar ahí y ser titulares, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, la competencia era súper agresiva. Claro, Sana, sí. pero agresiva. Y imagínense que quedó Jafet fuera, ¿verdad? Que eso fue muy discutido, ¿verdad? En el Mundial. Nunca se lo perdonaron. Nunca, nunca. Luego ya 3 días después, el 5 de septiembre, ahí se viene la fiesta donde se reafirma la clasificación nuevamente contra Estados Unidos, que nunca la ha visto aquí. Sí, nunca. Y eso fue el partido de la clasificación. Me recuerdo que la cancha estaba súper emposada, embarrelada, ¿verdad? Como era Ricardo Saprissa antes, ¿verdad? Que no era una cancha como la ahora, que es una mesita de pool, sino que tenía La sus vieja falencias. cancha, ¿eh? Tenía sus falencias, pero fue un llenazo. Y era una noche lluviosa. Y ahí Rolando Fonseca fue la figura, Tiene ¿verdad? 2 goles de El Rolando genio. Fonseca. Increíble. Fonseca para mí fue el mejor jugador de la eliminatoria.
prácticamente, para mí. Puede estar por ahí junto Sí. con Wilmer López. Por lo menos junto de los tres, de con los mejores Gilberto- tres, ahí tiene que estar Gilberto Rolando. Martínez fue de los Sí, mejores. y muchos, Guachop, en realidad todos, ¿verdad? No hemos hablado de los porteros, pero creo que Loni fue el titularísimo, pero hubieron porterazos, ¿verdad? También en esa eliminatoria. Empezó siendo el titular, era Álvaro Mesén. Ya Álvaro con Mesén. la llegada de Guimaraes ya se fue relegando y terminó siendo Lonis el Sí, titular. creo que, y estuvo Ricardo González también por ahí. Estaba el recordado Lester Morgan. Y por ahí Lester también. Morgan, que era un arquerazo. De hecho, los porteros que fueron al Mundial fue Eli Lonis, Álvaro Mesén y Lester Morgan. Quedó fuera Ricardo González. Ricardo González, que lamentablemente él no pudo participar en ni un solo Mundial. Ricardo González, que fue un arquerazo. Luego se viene el parón hasta el 7 de octubre aquí en el estadio Saprissa. Se empata a 0 contra México. Eso fue como un sabor agridulce, porque yo esperaba que México quedara fuera del Ahí Mundial. tenían. México, o sea, Costa Rica tenía todo para que México estuviera fuera del Mundial. Ha pasado. Ese empate le dio vida al equipo mexicano. Pero en realidad el que dejó fuera, o sea, el que clasificó a México, no sé si recordás quién fue en realidad el que le dio esa clasificación a México. ¿Quién? Honduras, Honduras. que tenía que ganar ese partido Sí. con solo el empate contra Trinidad, Sí, que no sí, le me había recuerdo. ganado a nadie, lo pierde y hasta ahí llegó. Sí, sí. Tenía que ir a ganar al Azteca y hasta el momento solo Costa Rica lo había hecho. Sí. Entonces, bueno, después queda un partido ya con Ya, de trámite. algunos suplentes, pero Costa Rica gana en Jamaica, que tampoco había ganado. Un golazo de Sumsing, Un me golazo acuerdo. de Sumsing. Sí. Entonces, Y le ganamos a Jamaica, que ganar a Jamaica es complicadísimo. pasamos luego ya lo que fue el Mundial del 2006, con cierta base de los que estaban ahí, pero no fue tan Sí. fácil, no fue tan disfrutado como fue ese 2002. Hubo más sufrimiento de la cuenta, empezando con la fase previa contra Cuba, que se gana Sí, me acuerdo. 2-2 allá en Cuba, y se empata aquí pidiendo tiempo. Sí, me acuerdo de ese partido de contra Cuba, 2-2. Creo que fue goles de Saborío Y Douglas y de Douglas Sequeira. Sequeira.